Muy buenas noches, jóvenes. Estamos iniciando nuestra grabación de las clases que nos corresponden en este momento y tenemos la intención de tener una interacción real, efectiva y didáctica. En ese sentido, estaremos trabajando inmediatamente con nuestra página donde estamos trabajando con los tiempos. Estos tiempos que tenemos aquí son sumamente importantes. La primera parte se refiere a la oración afirmativa en presente. ¿La ven aquí? Que es el corazón inicial del proceso. ¿Lo ven ahí? Oración Sí. afirmativa en presente. Entonces, esa información nos permite poder ubicarnos en el mandato fundamental de nuestra clase. Nuestra clase tiene la temática de manejar los tiempos básicos. Tenemos la primera oración. ¿Quién podría leerme la primera oración? A ver, ¿qué tenemos? ¿Quién se atreve? ¿Alguien se atreve? Tanto que pelean en su casa y aquí no los oigo. Hola, guapos. ¿Dónde andan? En presente, maestro. La oración que está dada, madre. Ok, sería John goes there twice a week. Ok, a ver. John goes there twice a week. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tiempo tenemos? Presente. Tenemos presente, de acuerdo. Entonces, en ese caso que tenemos presente, nosotros estamos trabajando para formular, ¿qué dice? Una oración ¿qué? Una oración afirmativa, una oración negativa y una oración ¿qué? Pregunta. En pregunta. Excelente. Entonces, en ese caso, la oración de John go there twice a week, ¿cómo yo la pongo afirmativa? ¿Quién sabe? ¿Qué tendría que cambiar? eh, ¿Puede alguien? Se le pone doy, ¿Se doy. le pone quién? Se le pone la ES. La ES. Y automáticamente he puesto la ES, ya yo tengo ese verbo conjugado en presente simple. Y si yo quisiera negar esa oración que tengo ahí, que digo John goes, Le John, pongo John no. mm, No, John no. le pone John no. 12, John 12, John no. 12, go. 12, John 12, 12, no, John Doesn't no go. word no, twist line. does, does Does, not, not, does not. does not dos, go. dos, no, go, Entonces aquí digo go. Pero ¿y si yo quisiera contraer dos not? ¿Cómo yo contraigo dos not? ¿Qué cambio hago? ¿Quién sabe? Doesn't. 12, Doesn't. Doesn't significa que yo voy aquí, ¿ok? A unir y que voy a causar ahí. ¿Cómo se va a convertir ahí? En doesn't. Y la tercera persona que estaba aquí, ¿qué le pasó? ¿Dónde está ahora? En Decía doesn't. en doesn't, excelente. Y si quisiera formular una pregunta que yo haría acá, ¿quién sabe? Si quisiera formular una pregunta que yo haría, a ver. Does John. pone Coloca el dos verbo delante. delante, Ajá. Ujú. Does Ok. John go. Sería. Entonces, de esa estructura, yo voy a sacar que voy a mover dos delante. Vamos a tratar de razonarlo.
y diría entonces 2 John. Recuerden que la S desapareció. La S. 2 John go. ¿Lo ven qué fácil? Lo están observando. Y ya ahí está en pregunta. Ese es el formato del presente. Dominando esa parte, ya yo tengo un éxito asegurado. Y eso es lo que vamos a tener en esas oraciones que tenemos ahí. Mírenlas ahí donde están, ¿las ven? ¿Las vieron? Sí. Sí. Entonces, esa estructura que tengo yo ahí me está permitiendo comprender que la esencia del presente es distinguir. Si yo tengo estas oraciones y cambio de pronombre, por ejemplo, yo tengo aquí a I. ¿Ven la que queda como C ahora? ¿La ven ahí? I. ¿Cómo yo cambiara esa oración? I always try to arrive everywhere on time. ¿Cómo yo pongo esa oración en negación? A ver, ¿cómo lo haríamos? ¿Quién se da cuenta? ¿Quién me ayuda? I always try. ¿Tienen contacto conmigo? ¿La ven? Sí. Sí. Ok. ¿Cómo la pondríamos en negación? ¿Quién sabe? Always don't try. I don't. I don't know. Ok, aquí hay I do I not. always don't. I No, don't always try. vamos a explicar este punto aquí. Puedo decir I do not always try. En este No. punto hay una gramática que se refiere al adverbio de frecuencia. Mírenlo aquí. I don't know. Tienen ahí, ¿lo ven? Ese adverbio de frecuencia, aunque no ha sido una prioridad en este momento, cuando yo tengo un verbo que no es to be, hay un micrófono abierto que deben de cerrarlo. Crea un eco fuerte. Digo, I do not always. Always no lo puedo tocar en ese caso porque estoy trabajando con un adverbio de frecuencia. ¿Qué es un adverbio de frecuencia? Es algo que todavía ustedes no dominan bien porque lo van a dominar mejor en el siguiente nivel. Es una palabra que indica frecuencia. Si yo tengo una oración con un verbo que sea como un verbo que no sea to be, siempre el adverbio va antes del verbo. Pero si fuera una oración con to be, ¿dónde iría el adverbio? ¿Quién sabe? Iría después de to be. ¿Se comprende? Hasta ahí vamos. Sí. Ok. Entonces, en este caso, yo tengo I do not. ¿Lo ven? I do not. ¿Lo están captando? ¿Siguen o no lo que digo? Sí. I do not, ¿qué dice? ¿Qué dice, jóvenes? I I do not always try Always. to arrive everywhere on time. Excelente. Entonces, si yo fuera a negar contrayendo do not, ¿cómo se convertiría esto? ¿En qué se convierte? A And ver, Don't. se convierte en don't y ese don't es quitando la O del not y uniendo do y not. ¿Lo ven qué fácil? Ahí no tienen ciencia ustedes, no tienen nada difícil. Ahora, pues vamos a estructurar la pregunta. ¿Cómo sería la pregunta entonces con ese pronombre? ¿Quién sabe? ¿Cómo formularíamos la pregunta? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? do Hola. I Do I? Excelente. Pues ya yo aquí puedo estructurar la pregunta y ya yo sé que voy a poner el auxiliar ¿dónde? ¿Delante de quién lo pongo el auxiliar? ¿Quién me dice? Al inicio de la oración. Al inicio de la oración. Do
I. Y entonces aquí al final tendría que poner el signo interrogativo. ¿Se entiende? Que no siempre nos aparece, pero vamos a buscarlo. Vamos a buscar esto para ponerlo. Ok. El signo interrogativo, mírenlo ahí, ¿lo ven? ¿Ven qué bien? Igualmente en la anterior debió de tener su signo de interrogativo acá. Ok. Ahí vamos con presente. ¿Hay preguntas en el tiempo presente? Jóvenes. Jóvenes, De mi hola. parte, no. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Tengo muchos participantes ahí. A ver, preguntas. Hola. Tierra la luna. Hola, hello. ¿Alguien tiene una pregunta con el tiempo presente? Parece que no tienen preguntas. Entonces, de ahí, como mi objetivo es que tengamos un buen aprendizaje, nosotros nos vamos a mover al siguiente tiempo. ¿Cuál es el siguiente tiempo? ¿Quién recuerda? ¿Presente qué tenemos ahí? Presente progresivo. Progresivo. Presente progresivo. Exactamente. Y el anterior fue el presente simple. Entonces, en presente progresivo, ¿cómo yo convierto la oración a presente progresivo? Miren esa oración que tengo acá. Dice, we read the newspaper in class every day. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es trabajar esa oración para convertirla en presente progresivo. ¿Cómo lo hago? ¿Quién sabe? Hola, ¿cómo lo Pero hago? hay falta agregar el verbo to be para que Para signifique que está convertirla en en acción, presente progresivo, para que signifique que, que se está ejecutando mientras se habla. entonces pongo el verbo to be y ¿qué otra cosa hago? ¿Quién sabe? Le agregas ¿A Ing quién le pongo ing? al verbo. al Al verbo. verbo que estoy utilizando. Excelente. Está en la cosa. Muy bien. Entonces ahí entonces paso a querer formular la oración negativa. ¿Cómo trabajaría la oración negativa? ¿Qué haríamos? A ver, ¿quién me dice qué haríamos? Negar con el verbo to be. ¿Y cómo lo hago eso? We are not o we aren't. Ese es más fácil. Simplemente pongo aquí not y ya tengo la oración negativo. Y si quiero contraer, ¿qué hago aquí? A ver, uno, Aren't. uno aquí y enseguida elimino acá la O del not. ¿Y qué va a ocurrir en ese caso? Que va a surgir la contracción aren't. Y digo entonces, we aren't reading the newspaper. ¿Lo ven? Entonces ya no sería every day, sino que sería now, porque ya la acción está ocurriendo ahora. ¿Estamos claros? Sí. Y esa oración yo quisiera formularla en pregunta. A ver, vamos a formularla para yo cambiarla a pregunta. ¿Qué haríamos en ese caso para formularla en pregunta? ¿Quién me ayuda? Poner el verbo to be. Poner are we. Poner el verbo are delante. Entonces yo ahí hago un movimiento de mover el verbo hacia adelante, porque ahora él va a estar utilizándose para formular la pregunta
Eso conlleva varios cambios. Pongo el verbo delante. Y miren ahora cómo esa oración se convirtió en una pregunta. ¿Me están escuchando los demás o están calladitos ahí? A ver, vamos a ver la siguiente. He come to school by bus. ¿Cómo podría yo convertir esa oración? Otro participante que no sea la niña que siempre habla. Me parece que el ratoncito le comió la lengua. Otro participante para formular esa oración en presente progresivo. ¿Qué tengo que añadirle al sujeto? ¿Quién me dice? El verbo is. El verbo is. Y ahí ya yo tengo is. ¿Y qué le hago entonces al verbo que me han dado? Come, que yo le hago. ING. Y ahí mismo digo, he is coming to school by bus. Y ya tengo esa oración en presente progresivo. Si quiero formular la negación, otra persona que no sea el caballero, ¿qué cambio haría para formular la negación? Y él me dice, a ver, que los chismes siempre corren rápido cuando queremos hablar. Hagan que esto es un chisme y díganme rápido, ¿qué tenemos ahí? El verbo to be al inicio nuevamente. He is. Entonces digo, a ver, decimos, he is coming to school by bus. Lo tengo ahí, ¿lo ven? Y lo voy a poner entonces con qué partícula para yo poder negar. ¿Qué le pongo? Isen. Entonces le pongo la partícula not. Y si voy a contraer, entonces hago esto. Quito la O del not, que es donde va a quedar la preposición, la contracción, con una pequeña comilla que se llama apóstrofe en inglés. Ahí está. A ver, decimos, he isn't coming to school by bus. Todos juntos. He isn't coming to school by bus. He isn't coming to school by bus. By box. Y ahora, si yo quisiera formular la pregunta, ¿qué yo haría? ¿Quién me dice? Pone is Is he. he. Pondría el verbo to be, ¿dónde? ¿Delante de quién? Delante de he. Pues ahí mismo vengo y pongo el verbo delante del sujeto, porque originalmente estaba después, y ya yo tengo aquí una estructura que inmediatamente cambió a la fórmula de pregunta. Y digo entonces, ¿is he coming to school by bus? ¿Ok? ¿Les parece difícil o creen que es algo manejable? ¿Qué opinan? Pregunto. Presente progresivo indica que la acción ocurre cuando. En ese mismo momento. Ok. ¿Cuántas personas tenemos conectadas en este momento? A ver. ¿Cuántos tenemos conectados? Ustedes están 12. viendo. 12. Y solo oigo 2 personas repetirme. Algo no está bien. Necesito que todos participen. Entonces, oración afirmativa en pasado. Recuerden que el pasado tenemos 2 modelos de pasado. Un pasado que es añadiendo ed al verbo y otro que es irregular. Por ejemplo, ¿cuál sería el pasado del verbo go? ¿Quién recuerda el pasado de go? Went. Pero yo te he oído varias veces. Yo no oigo más nadie, mi niño. Tú lo tienes asustado ahí. Te pusiste una careta fea. Dime, ¿qué pasa con los demás? Jóvenes, ¿le comió la lengüita el ratón? A ver, alguien de esas mujeres guapas, ¿quién me puede decir cuál es el pasado de go? When. When, ¿cómo usted deletrea when, mi querida? W-I-N-T.
W-E-N-T. Excelente. Muy bien. Muy, pero muy bien. Estamos en eso. Me gusta. Me gusta eso. Entonces, si yo fuera a poner el pasado de do, miren la oración que tengo ahí. Dice, Helen, ¿la ven ahí? Helen Sí. do. ¿Qué pasado tiene do? ¿Quién recuerda? Did. Did. Sería did. Excelente. Luego tengo I always try. ¿La ven ahí? I always try. ¿Qué dice? I always try to arrive everywhere on time. ¿Cuál sería el pasado de try? ¿Quién me lo dice? ¿Qué le añado a try? ED. Sprite. ED, Ahí le profe. añado ED. ed y como termina en y, cambio la ed por i latina, cambio la y por i latina y le agrego ed. A ver, tengo the teacher wish to speak with you. ¿Cómo pongo el verbo wish en pasado? ¿Quién recuerda? ¿Qué le añado? Wish. ¿Qué le Witcher. añado? No se Ed. pronuncia wished, se escribe wished, pero la ed va a sonar como T. Va a sonar wished. ¿Tenemos alguna información que nos ha dicho eso? ¿Hemos visto eso en alguna información? Que la ed va a sonar como T. Dígame. En los videos. En los Sí, videos y usted lo ha dicho y en también. la lista de verbos. ¿Han visto la lista de verbos? Sí. A ver, ¿qué nos dice la lista de verbos? ¿Quién sabe? A ver, ¿recuerdan la lista de verbos? Sí, pero te la mandé por el grupo. Entonces, si la tienen la lista de verbos, ustedes recordarán que nosotros que aprendérnoslas. Tenemos que aprendernos esas listas. ¿De acuerdo? Es muy importante aprendérselas. Entonces, si yo fuera a negar, John went there twice a week. ¿Cómo yo pondría eso en negación? A ver, ¿quién se da cuenta? Sí, no. Dígame, ¿cómo sería? Didn't. Didn't o did not. Escribimos did not. ¿Lo ven ahí? Ahí está did not. ¿Y qué le hago al verbo? ¿Se queda igual en went? No, pasa No, presente. profe. A su estado natural. Pasa a su estado base o estado natural. Tú debes ser casi maestro, ¿eh? Está muy bien. Excelente. Entonces, ahí yo simplemente lo que hago es que tomo el verbo nuevamente y lo devuelvo a su estado natural, que sería go. ¿Lo ven? Y ahí ya yo tengo la oración en negativo. Y si voy a formular una pregunta, ¿qué yo haría, mis hijos? Para formular la pregunta, Se le pone la D delante. se le pone did delante. Oye, pero parece que ese proceso que ustedes están llevando, lo están llevando muy bien, ¿eh? Eso está muy bien.
Qué bueno. Entonces pongo did delante. Al poner did delante, ya yo lo he convertido en pregunta. ¿Y qué le hago al verbo de nuevo entonces? ¿Quién sabe qué le hago al verbo? Vuelve a su estado. A su Go. forma base. Y pongo el signo interrogativo ahí mismo. Y ahí tenemos ya la formulación de afirmación, negación y pregunta en pasado. El último acápite de nuestro proceso es cuando hablamos de algo muy sencillo, que yo sé que ustedes lo saben muy bien, que es la formulación del tiempo futuro. A ver, ¿cómo trabajamos el tiempo futuro? ¿Quién recuerda? Añadiendo will. Añadiendo will. Delante del Ver- verbo y después del pronombre, yo pongo will o antes del verbo. ¿Cómo sería? ¿Quién me dice? Para la afirmación. Antes del verbo. Entonces lo ponemos aquí. Y ahí digo will. Y ya ahí está en futuro. ¿Lo ven? Algo Hey, sencillo. Y si yo fuera a negar, ¿cómo sería? ¿Quién sabe? ¿Cómo sería la negación? we will not. Con not. Excelente. Y ahí tenemos ya, inmediatamente la estructura en tiempo futuro en forma negativa. Excelente. Y si yo fuera a formular la pregunta que yo haría, ¿quién sabe? A ver, Pone will delante. yo voy entonces a formular esa oración poniendo will delante. Muevo ese will que está aquí, ustedes lo están viendo ahí, lo muevo y lo pongo delante. Y ahí ya tengo mi oración en pregunta. Y en esencia, eso es el examen. ¿Me siguieron? Nada difícil. Exactamente lo mismo que usted está viendo ahí. Eso básicamente. Nada que no sea manejable perfectamente. Con esa base podemos pasar al siguiente nivel. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso Sí. es todo. Ahí es que está el tema. ¿Qué Estamos de acuerdo dudas le ahora. Usted quedan? verá en el examen los problemas. No, pero para eso es que esa información que se le está poniendo aquí y que se la mandé, ustedes deben de practicarla. ¿Y qué es practicar? ¿Quién recuerda? Repetir. Repetir. No, pero no repetirlo verbalmente, escribirlo. Y mientras usted lo escribe, usted lo repite. No hay forma que no lo aprendan si no lo repiten. El secreto de aprender es la repetición. Eso que ustedes ven ahí es exactamente el modelo de examen que ustedes van a tomar, la misma cosita. Ahí no hay ciencia. ¿Me entendieron? Con esa misma cantidad de oraciones. O sea que ustedes tienen con qué hacerlo perfectamente. Trato hecho. Sí, ¿Dónde está el secreto? ¿El secreto está de mi lado o está de ustedes? Bueno, teacher, nos toca practicar. Ah, exacto, Practicar y pero practicar hasta que nos hagamos ¿dónde maestros. ocurre el milagro? ¿Dónde ocurre el milagro? Ya yo me sé eso. O sea que yo no estoy haciendo nada especial.
¿Quiénes son los poderosos aquí? No los oigo. ¿Quiénes son los poderosos? Nosotros. Ustedes díganlo duro. Nosotros. We are powerful. We We are- are We power. are We are power. powerful. Ustedes son los poderosos, no yo. Porque ustedes son los que están aprendiendo, son los que están viviendo la experiencia. El secreto es práctica, no es ni ser buen mozo, ni ser bonito, ni tener dinero, ni ser jefe, ni nada de eso. El tema es práctica. Repetir cada oración de esa, póngala afirmativa, negativa e interrogativa. En presente, en pasado, en futuro y en presente progresivo. O presente, presente progresivo. Pasado y futuro es la misma cosa. 4 tiempos, cada punto va a valer 25 puntos, son 4 puntos, son 100 puntos. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. De acuerdo. Mis hijos. Yo sé que ustedes están cansados después de un día largo. Sí me alegro muchísimo del rendimiento que han tenido. Nos vamos a ver el sábado, no pueden faltar. No vamos a ir al laboratorio, vamos al salón de clase normal para nosotros ahí poder trabajar todo lo que necesiten y a última hora tenemos la evaluación. ¿Trato hecho? Sí. ¿Sí? Sí. Yes, sir. Sí. Feliz noche. God bless you. Que el Señor les Perfectísimo. bendiga. Se me cuidan mucho. Practiquen. Cualquier pregunta me la hacen por WhatsApp, que estoy disponible. ¿De acuerdo? Si no la veo enseguida, cuando la veo les respondo.